Capítulo 23. Les decía, Lucas capítulo 23 del versículo 27 al 31. Y yo voy a estar leyéndolo en una traducción de las Escrituras. Es la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de ustedes tienen la Reina Valera del 60. Dice así las Escrituras: una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, te suplico una vez más tu capacitación. Dios mío, se trata de la salvación de los hombres. Se trata, Señor, de la edificación de tu iglesia. Y tú prometiste que tú edificarías tu iglesia. Ningún hombre puede edificar ni sostener viva tu iglesia. Pero tú eres suficiente porque tú eres la cabeza. Tú fuiste dado por cabeza a tu iglesia y por cabeza sobre todo principado. Y todo se va a someter ante tu señorío. Y en el nombre de Jesús confieso esa tu palabra, que la puerta del Hades no prevalecerá contra tu iglesia. Y que en este día, en esta mañana, tu iglesia escala un peldaño más. Y tú la llevas a una dimensión espiritual superior y a un conocimiento mayor de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? Gloria, gloria. El tema del mensaje en esta mañana es: lloren por ustedes. Y lo que les comentaba ahorita sobre los acontecimientos a nivel mundial y lo que la ciencia ha logrado corroborar también. Porque el Señor dijo que habrían señales y ya se han visto señales en los cielos. Y ya están sucediendo muchas de estas cosas de las que Cristo habló. Y están anunciando que el Señor viene pronto. Y Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia por la cual Él murió. Una iglesia por la cual derramó su sangre. Una iglesia que ha guardado su verdad y ha permanecido fiel. Como estábamos hablando el domingo pasado. De aquel mensaje que le da a la iglesia de Filadelfia. Dice: has guardado mi palabra. Y hay que ver si yo he guardado esa palabra que Él dio. Y entonces digo esto porque hay muchos que no han guardado su palabra. Existen muchas denominaciones alrededor del mundo y no es para sentirnos felices, porque tantas denominaciones han creado confusión. Y esto de lo que les hablaba, estas cosas que están sucediendo, estas cosas que se están predicando, están confundiendo al mundo. Y por eso es que las personas son tan endurecidos sus corazones, están tan tercos, y cuando le llevas la verdad no la reconocen. Pues la Escritura es clara y dice que Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo trae luz a los hombres, le abre los ojos a los ciegos, hace que los sordos oigan, hace que el mudo pueda hablar, hace que el ciego vea, que el cojo, el paralítico pueda andar, que el muerto pueda ser resucitado. Todas estas señales de las que hablamos, hermanos, que Cristo hizo, eran un indicador. Era algo que Cristo quería enseñarle a la gente. Sí, porque la gente dice: bueno, el ciego viendo. Pero hay personas que son ciegos espirituales. Por ejemplo, la hermanita, la hija de Alina, es ciega físicamente. Pero ella ha conocido la verdad y nadie puede decir que Ariadna es ciega. Ariadna ve más que muchas personas que no pueden ver. Amén.
que físicamente ven, pero no pueden ver esta verdad gloriosa de que solo en Cristo hay salvación. De que se corta el tiempo, que los días pasan, que el Señor viene pronto. Ella puede entender esas verdades y está esperando anhelante la venida de Cristo. Aleluya. Entonces no es ciega. Cuando Cristo hizo aquellos milagros, Él, por ejemplo, en una ocasión cogió y multiplicó el pan y los peces. Y la gente carnal se hartó sus panzas, sus barrigas. ¡Qué hartas son! Le convenía a un hombre así, le convenía a un rey que le llenara sus almacenes, su despensa, no sé, y que no le faltara comida, pensando solo en lo terrenal, pensando solo en lo temporal. ¿En qué piensa el hambriento? En la comida. ¿Verdad? El ladrón, ¿en qué piensa? En robar, en todo lo carnal. Y Cristo estaba allí manifestando una señal de que Él es el proveedor, que Él es el dador de la vida, que Él es el pan que descendió del cielo. Pero ellos no querían el pan que descendió del cielo, querían el pan de este mundo temporal, no el pan eterno. Y se fue porque querían hacerlo un rey humano, pero Él es un rey de un reino eterno que no pertenece a este mundo. Luego, cuando lo vuelven a encontrar, cruzan un lago. El carnal puede hacer eso, hace sacrificios. Se traslada a largas distancias para saciar sus necesidades. Y cuando se encontraron con Él, Cristo les dice: ustedes vienen a mí no porque han entendido las señales. Entonces las señales hay que entenderlas. ¿Qué Cristo me está queriendo decir con las señales que hizo? ¿Verdad? Aleluya. Ustedes vienen porque se hartaron, porque se llenaron sus estómagos. Entonces hay que ver por qué vinieron. Si fue porque entendieron que ese que estaba frente a ellos, que de la aldea de Nazaret, hijo de un carpintero, hijo de María, era cualquier Jesús o es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no lo entendían muchos de ellos. De Él habían muchas opiniones. Unos decían que era un estafador, que era un engañador. Si del Cristo hablaron mal, ¿qué podrán decir de nosotros? Aleluya. Si del perfecto. Por eso Él dice: si en el árbol verde hacen esto, el árbol verde es eso, que da frutos. El árbol seco no tiene nada que dar, no hay vida en él. Y Él estaba diciendo: si yo, que soy el dador de la vida, si yo, que estoy dando el fruto, que he mostrado que he venido del cielo, me hacen esto, ¿qué le harán ustedes que son árboles secos? Eso le estaba enseñando. ¿Qué le harán a ustedes que no dan fruto? Bendito Dios. Por eso, cuando estas mujeres, en este pasaje de las Escrituras, ellos veían a un hombre todo deforme. Cuando él iba camino a aquella cruz, ya lo habían interrogado. Se habían burlado de él todo lo que quisieron. Le habían golpeado el rostro, lo abofeteaban. Imagínate cómo estaba ese rostro después de tantos golpes, hinchado, todo moreteado, sangrante. Los pelos de su barba se lo araban. La Biblia dice: me mesaban la barba proféticamente. Le escupían su rostro. Es tremendo. Si uno pudiera presenciar esto y estar en ese lugar, pudiera entender, estas cosas se las estaban haciendo, le daban latigazos. Toda su piel estaba desgarrada. Aquellos látigos en sus puntas traían pedazos de metal, de hueso, y cuando alaban, laceraba la piel y arraban tiras de pellejo. A él se le podía ver todos los músculos, todo eso. Y entonces, una corona de espinas. Tú eres rey, tú eres profeta, ahora profetiza. ¿Quién te golpeó? Porque le taparon los ojos en tono de burla. Pero estas mujeres, cuando lo ven todo deshecho, que sentían lástima. Dice que lloraban desconsoladas por lo que estaban presenciando. Pero estas mujeres no habían entendido que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que este es el Cordero Pascual. Y estaban los días, todos estaban esperando la Pascua judía. Y en las Pascuas judías sacrificaban corderos. Pero no entendían que todos aquellos corderos sacrificados en el antiguo pacto, que estaba registrado y estipulado en la ley mosaica, era una sombra nada más de aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
de aquel que tiene una sangre que provee eterna redención para el hombre, que limpia de todo pecado. De tus pecados pasados, presentes y futuros, Cristo murió por ellos. Esta gente no entendía eso. Por eso es que Él se vuelve hasta donde están ellas y les dice: no lloren por mí. Por eso el tema del mensaje es: lloren por ustedes mismos y lloren por sus hijos. Porque si hay motivos para llorar. Porque ayer cuando yo veía eso, sentía asco por lo que veía. Por lo necio que es el ser humano. De a dónde podemos caer, de cuánto podemos estar engañados. Y de cuán dichosos somos de poder conocer su verdad. Y no por bueno, porque me considero el peor de los hombres. Así como cuando Pablo escribe y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no dijo, no señaló a nadie. Él se puso en la fila y dice: el primero soy yo, el mayor de todos soy yo. No tú, ni tú, ni tú. Porque hay gente que están así, señalando, pero ellos no se señalan nunca. Cuando hay conversión, cuando hay nuevo nacimiento, cuando hay arrepentimiento para vida, tú te ves como lo más inmundo que camina sobre la tierra, como el ser más indigno que hay. No ves a tu hermano como lo peor. No ves lo peor en otra persona, sino en ti mismo. Porque eso es lo que hace el Espíritu, te convence de pecado, de justicia y juicio. Es glorioso lo que estaba pasando aquí. Pero ellos no podían entender. Dios quiere que hoy la iglesia pueda entender esto. Por allá hay muchos videos. Y muchos lo ven y lloran. Pero hay que ver por qué lloran. Si lloran porque han entendido el sacrificio de Cristo. Si lloran porque han percibido la magnitud del pecado, la grandeza del pecado, lo aborrecible que es, que se requirió un sacrificio tan alto, un pago tan grande. La muerte del Hijo de Dios. Se necesitó que el Hijo eterno de Dios, que cohabita, que es coeterno con el Padre, que le creó todas las cosas y existen y las sustenta con las palabras de su poder, se hizo carne, se hizo un hombre como tú y como yo, se metió en un cuerpo humano para morir como hombre, porque como Dios no podía morir. Ajá. Eso veíamos ayer, que por ahí dicen que fue un asesinato, no fue un sacrificio. Y la Biblia te habla de un cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando es un asesinato no tiene valor, pero cuando se dice que es un sacrificio, es por la propiciación de nuestros pecados con un objetivo. Y fue una ofrenda para Dios el Padre que fue aceptada. Entonces, esos que predican esas cosas de que fue un asesinato, simplemente un asesinato, no un sacrificio, están invalidando el sacrificio de Cristo. Y muchas personas están creyendo eso. Entonces, por lo que estamos viendo en estas mujeres y en muchas personas, se puede ver la incapacidad que tiene el ser humano para entender la forma en que Dios ha procedido con el pecado, ¿verdad? Cómo ha procedido Dios con el postrer enemigo, que es la muerte. El postrer enemigo, el último enemigo del que habla las Escrituras, es la muerte. Y precisamente Satanás tenía el imperio de la muerte en sus manos. Y Cristo vino para quitarle el imperio de la muerte. ¿Y cómo podía hacer Cristo eso? ¿Cómo quitarle el imperio de la muerte, el poder sobre la muerte al diablo? ¿Cómo? La forma de Dios hacerlo sorprende al mundo. Muriendo. Yendo al mismo infierno y levantándose. Porque la muerte no puede detener al Hijo Santo de Dios. Porque Él es el autor y el dador de la vida. Por eso Él dijo, cuando le pedían señales, destruyan este templo que en 3 días yo lo voy a levantar. Y los carnales creían que estaba hablando del edificio, del lugar donde se reunían. Y Él estaba hablando del cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde Dios vive, donde quiere habitar. Por eso los dioses falsos tienen casitas. Se le hacen casitas y altares. Pero el Dios nuestro no cabe ahí.
Por eso es que Pablo, cuando se encuentra en Atenas con aquella gente religiosa y ve una inscripción en un altar, quizás muy lindo el altar, donde decía el Dios no conocido, Él les dice: ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les estoy predicando. Él creó el cielo y la tierra, y Él no vive en una casa hecha por las manos de hombre, porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y ese Dios manda a todo hombre bajo el cielo que se arrepienta. Ha pasado por alto los años de la ignorancia, pero ahora manda a todos que se arrepientan para que sean salvos. Es tremendo. Entonces no hay entendimiento por parte del ser humano. Y aquí estaban incapacitados, lo que veían era eso, un hombre todo magullado. Quizás muchos se cuestionaban, pero bueno, ¿y por qué a este hombre le está pasando esto? Quizás algunos decían, debió hacer algo malo. Seguro era un hombre muy malvado. Otros quizás decían, no, él era un maestro, él enseñaba. Pero no veían que ese era el Cristo, el Mesías, del cual Moisés escribió. Él no moría por sus pecados, Él moría por los pecados de su pueblo. Era la propiciación por nuestros pecados. Y allí en Hechos capítulo 10, versículo 38, la Reina Valera del 60 testifica cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Las escrituras hablan de que él estaba ungido con el Espíritu Santo y solo hizo bienes. Por eso es que él dice que él es un árbol verde. Y al árbol verde le estaban haciendo eso. Ahí se evidencia la maldad del género humano. Cuán malvado es, cuánto has despreciado a su Cristo. Hermano, es increíble. Tú comienzas a hablar de Dios y tú ves el rechazo de la gente, y así dicen que son buenos y que creen en Dios. Yo le decía a alguien, no se trata de creer en Dios, porque si tú preguntas, todos dicen que creen en Dios, pero la pregunta es esta, que nadie me puede responder. ¿Tú amas a Dios? Ahí se quedan petrificados porque no pueden decir que lo aman, porque no lo conocen. Y no se puede amar a alguien que tú no conoces. Y nosotros estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo. Y en la medida que más lo conoces, más y más tú lo amas. Amén. Porque es así. Como la gente dice, en el roce está el cariño, en el roce con Dios está el amor. En la comunión con Él está el amor. ¿Se dan cuenta? Es así como crece el amor. El amor por Dios, por encima de todas las cosas. Y Dios continuamente nos pone a pruebas a todos para probar nuestra fidelidad, nuestro amor. La hermana decía, ¿por qué me pasa esto? Todo tiene un porqué, lo que a veces no lo entendemos. Pero todo tiene un porqué. Nada pasa por gusto. Me maravilla cuando a Job le vinieron todas las calamidades, que yo creo que no hay nadie aquí que le haya pasado tantas cosas juntas, tantas desgracias como a este hombre. Y hay algo que me maravilla, y es que Job dice la escritura, Job, con todo lo que le pasó, no le atribuyó despropósito a Dios. ¿Sabe qué significa? Que todo lo que le pasó, Job decía, lo que me pasó, lo que me está pasando, lo que me pase, lo que me tenga que pasar, no tiene despropósito. No pasa por gusto, hay un propósito eterno, hay un propósito más grande que yo no puedo entender. Pero esto que me está sucediendo no permitirá que yo me aparte de Dios. Ese hombre aceptaba la voluntad de Dios, fuera cual fuera. El Cristo, lo que estaba pasando no era nada agradable, sería agradable lo que estaba pasando Cristo. Todo lo que estaba experimentando, el desprecio humano sin merecerlo, tanta gente que sanó, tantos bienes que hizo, tantas multitudes que alimentó, porque fueron miles de personas que alimentó. Y fue a aquella cruz como un cordero mudo, no se defendió. Nosotros le damos un plato de comida a una persona y no lo agradece, y después decimos, qué mal agradecido es, reclamamos por un plato de comida. Pero Cristo multiplicó y alimentó a 3,000, a 5,000. ¿A cuántos has alimentado tú? Él tenía o no tenía motivo para decir qué mal agradecidos son.
El que hace que el sol salga y caliente la tierra. El que abre los cielos para que la lluvia caiga. Hoy tú vas y las presas están secas, no hay agua, hay lugares donde escasea. Y la gente está ahí, pero Dios por su gracia y misericordia. Por ahí hay un refrán que dice: Dios aprieta pero no ahoga. Y es una expresión de cómo Dios te lleva al límite, pero su amor se derrama y envía la lluvia para los buenos y malos. ¿Tú crees que cuando llueve se beneficia solamente aquel que no ha hecho lo malo? Solo se beneficia la iglesia. Solo se benefician los que han creído en Cristo, los que aman a Dios, los que lo siguen. Se beneficia el asesino, se beneficia el violador, se beneficia el ladrón, el estafador se beneficia cuando sale el sol y llueve, porque Dios es bueno. Pero hay una faceta de Dios que la humanidad todavía tiene que experimentar, y es la justicia de Dios. Y es el día de la gran ira del Dios Todopoderoso. Por eso Él dice: vienen días. Ahora es al Hijo de Dios. En ese momento le estaba hablando. Es al Hijo de Dios, es a mí a quien me están haciendo esto. Pero la humanidad es malvada y se matarán unos a otros. Vendrán guerras, una nación contra otra, para apoderarse del petróleo, de la riqueza, de los diamantes. Se dice que se peleará hasta por el agua. Entonces vienen días terribles. ¿Por qué lloran por mí? Dice Cristo: llora por ti, por tus hijos. Porque no sabes tú lo que te toca vivir, lo que te toca pasar. ¿Qué va a ser del futuro de tu hija? ¿Qué va a ser del futuro de tu hijo, estando el mundo como está, que va en decadencia cada vez más? Y entonces, ¿por quién debe llorar? Por el Cristo. Llora por ti, por tus hijos. ¿Cuántos aplauden a Dios? Amén. El hombre tiene que tener entendimiento. Era necesario que el Hijo de Dios muriera. Entonces la humanidad no debe sentir lástima del Cristo, no. Debe caer adorándole por la forma tan terrible, tan tremenda de salvar al género humano. Cuando Cristo estuvo allí apresado antes de ir a aquella cruz, aquel gobernador se para con la esperanza de que esa multitud no fuera tan tonta ni tan necia. Porque ellos podían, en los festejos, podían soltar a un prisionero. Y este gobernador él quería soltar al Cristo. Él no quería ajusticiarlo, no quería sentenciarlo. Y había otro asesino llamado Barrabás, un homicida. Y él se para con la esperanza ante la multitud, ante el pueblo de Dios. Porque es lo que me maravilla. No estaba hablándole a un pueblo pagano, le estaba hablando al pueblo de Dios, a Israel. Esto me dice mucho, está hablando del pueblo de Dios. Y le dice: ¿a quién suelto? Suelto a Jesús llamado el Cristo. Y dice las Escrituras, ¿cuál fue la respuesta? Mateo 27:21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Suelta al asesino, pero ¿qué hago con el Cristo? A ese mátenlo, crucifíquenlo. No lo queremos. Y fue el pueblo de Israel. Y llegaron a maldecirse ellos mismos. Dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se maldijeron. Si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? ¿Por qué tú te asombras de que se levanten contra ti? Si se levantaron contra el Cristo. ¿Por qué te asombra de que murmuren contra ti? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te arde? ¿Por qué te da picazón? Lo que opina otro, lo que dice otro. Debemos preocuparnos por lo que dice Dios. ¿Verdad? Eso es lo más importante. ¿Qué dice Dios? Esto nos pasa a todos, hermanos. Eso que decía la hermana es indicio de que no estamos muertos todavía. Por eso dice: con Cristo estoy crucificado, decía Pablo. Y a una persona que está crucificada con Cristo,
Nada en este mundo le estorba ni le molesta. Porque ha muerto y ahora vive una vida sobrenatural, no la vida de antes. Antes si le ofendían, replicaba y se fajaba, pero ya no. Porque es la vida del Cristo la que fluye a través de él. Hay que entender que a través de todo esto tan horrible que el Cristo padeció, Dios estaba derrotando al diablo, quitándole para siempre el imperio de la muerte. Eso tiene que entender a la iglesia. Las escrituras dicen sobre el resultado de la obra, del sufrimiento y el padecimiento de Cristo en Colosenses 2, versículo 14 al 15, Reina Valera del 60 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La escritura declara que había un acta contra ti. Había un listado grande de pecados contra ti, de transgresiones contra la ley de Dios. Yo debo haber tenido una lista muy larga. No sé el largo de la lista, pero con uno solo ya era suficiente para ir al infierno. Porque con un solo pecado, con una transgresión de Adán, una sola, entró el pecado, la maldición y la muerte a este mundo. Es suficiente. Porque hay personas que dicen: no, soy tan malo. No, hermano, con una sola que usted tenga ya es suficiente para ganarse el infierno. ¿Entiende? Y entonces, es así, pero esa acta que hizo Cristo, la clavó en la cruz cuando murió. Y dice que lo despojó. Ya Satanás no te puede acusar. Entonces vamos a llorar por aquel que es nuestro libertador. A ese debemos adorarle. A ese debemos rendirnos. Yo tengo que llorar por alguien, por mi hijo, por mi hija. Yo tengo que llorar por el yerno, por la nuera. Tengo que llorar por papá y mamá, por abuelos, primos, hermanos. Por eso sí, por vecinos, por compañeros de trabajo, por eso sí tienes que llorar, porque están endurecidos, porque no quieren al Cristo, porque no quieren venir a Él para tener vida. Porque cuando tú le llamas y le dices: ve conmigo a la iglesia, te dicen: no, no tengo tiempo, ese día yo lavo, o tengo mucho trabajo, o me duele un callo. No sé, excusas, peros. ¿Saben por qué son todos esos peros? Porque aborrecen al Cristo, porque sus corazones están endurecidos. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Ellos no le agradan a Dios. Entonces hemos de llorar por ellos. Llora por tu esposo, llora por tu esposa de rodillas, suplicándole al Cristo para le conceda la gracia, la misericordia de que se arrepienta y de que sea salvo. Gloria a Dios. Por eso dice: no lloren por mí. Yo voy voluntariamente a esa cruz. No es que me obligan. Yo quiero ir allí. Y yo quiero salvar al género humano. Entonces Él tenía clara la misión. Él sabía que venía. Jesús no rehuía al sufrimiento. ¿Cuántos le huyen al sufrimiento? Jesús le dijo a sus discípulos: porque no los engañó. Él no me engañó. No te engañó. Él les dijo a ellos claramente: en el mundo, no dijo en mi reino. En mi reino no es un reino de paz y justicia. Pero en este mundo, dice, en el mundo hallarás aflicción. Pero confía. Confía en que en mí. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido este mundo. Si tú estás conmigo, tú puedes vencer. Por eso Pablo dice: en Cristo soy más que vencedor. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Lo que a los ojos de aquellas personas era una derrota, veían a un hombre derrotado, era en realidad la forma de Dios vencer a Satanás cuando Cristo conquistó la muerte sin que la muerte lo pudiera retener en el vientre de la tierra, porque Él es la vida eterna. Él dijo en Mateo 16:4:
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Dijo, no le voy a dar señal. Haz un milagro, no le voy a dar milagro. ¿Qué te parece? Yo hace unos días me preguntaba, Señor, ¿y por qué? Hace un tiempito que no veo ciertos milagros. Dice, porque hay a quienes no les voy a dar señal. No quiero. Él es soberano. Pero sí te puedo decir algo. Ahorita hablabas de los achaques, los dolores y las cosas, pero cuando Él quiere, Él hace. Ahorita tú leías un versículo donde Él dice que Él hace según su voluntad, ¿verdad? Al final del versículo dice según su voluntad. Conforme a su voluntad, algo así. Y es conforme Dios quiere hacer. ¿Lo tienes ahí? Y con señales y prodigios y diversos milagros repartiremos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. ¿Se dan cuenta? Señales, prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y ahorita yo estaba ahí antes de que testificaran y yo sabía que había personas que estaban doloridas. Dolor en el pecho, dolor en el brazo. Dolor en el brazo. Yo sentía dolor en el brazo. Dice, alguien aquí no puede casi levantar eso. Dolor en el pecho, fuerte. Y también en el pie, la planta del pie, por ahí por el arco, también sentía algo de eso. ¿Cuánto le dan gloria al Cristo? Pues bueno, el Cristo, entonces Él sí se manifiesta, pero queremos que lo abracemos a Él. Los milagros y todas estas cosas son las añadiduras de lo que habla la palabra. Buscar primeramente su reino y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces a esa generación pues no le daba señal. Son claras las escrituras sobre este punto cuando dicen en Romanos 5:14, y quiero que veamos que Jesús el Cristo tenía que morir. Por eso es que está pasando, estamos en el pasaje de cómo lloraban desconsoladas por Él. Él tenía que morir para vencer la muerte mediante la resurrección de entre los muertos. La resurrección no es otra cosa que volver a la vida. Y ese volver a la vida implica que Cristo venció la muerte. Él salió vencedor de aquella maldición que ha estado sobre el hombre desde que Adán pecó. Y aquí vamos a ver en Romanos 5:14 lo que dice la Biblia. La muerte reinó desde que Adán pecó. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí Pablo está hablando de que aún cuando no existía la ley de Dios, desde Adán hasta Moisés, porque sabemos que a Moisés es a quien le da la ley. Pero en ese periodo en que no había ley, aún así la muerte reinó, la gente moría por causa de la transgresión de Adán. Es decir, que tanto que haya vivido bajo la ley o sin la ley, las personas murieron. Por eso la Escritura dice que el Dios justo juzgará con justo juicio tanto a los que conocieron la ley como a los que no la conocieron. Él es justo, Él sabe cómo hacerlo. Porque a veces nos preguntamos, ¿y qué será de mi tatarabuela, de mi abuela? Dios la va a juzgar como a todos nosotros, conforme a la medida del conocimiento que tienen y de la revelación que Dios le haya dado. No solamente los que vivieron bajo la ley o conocieron la ley, sino aquellos que no la conocieron. Dice las Escrituras en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15. Hablando de la obra realizada por Cristo, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Aquí la Escritura te dice que Satanás tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y hay una pregunta que quiero hacerle. Con toda sinceridad, respóndasela a usted mismo. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿Saben algo? El temor a la muerte es indicio de que aún no hemos comprendido profundamente esta verdad.
Porque una de las cosas que Cristo hizo cuando venció la muerte, al resucitar de entre los muertos, es que le quitó el imperio a Satanás de la muerte y ha hecho que su pueblo no le tema a la muerte. Amén. Porque la muerte para nosotros no es el fin, es el principio de lo más hermoso que vamos a vivir. Por eso Pablo, cuando habla de su cuerpo terrenal, dice: este tabernáculo, hablando como si fuera una tienda de campaña que tú la montas y la arma y la desarma, que es temporal. Tú sabes que las tiendas de campaña tú las montas aquí, las recoges y te las llevas para allá. Las casas no, las casas tú las armas ahí y ahí está. Y por eso él no habla de una casa, de un edificio, sino de un tabernáculo o una tienda. Hablando del cuerpo, porque nuestro cuerpo está aquí por un tiempo. Amén. Será desarmado un día. Aleluya. Y nos iremos, es temporal. Aleluya. Por eso él dice: mientras estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Es decir, que tu cuerpo es un obstáculo en este momento. Pero el día que tú seas liberado de este cuerpo, te encontrarás y verás al Señor cara a cara. ¿Entiendes? Si has creído esta verdad, no tienes por qué temerle a la muerte. Es por eso que los apóstoles morían. Es por eso que los apóstoles no le tenían temor a la muerte. Es por eso que Esteban lo apedrearon y lo mataron a pedradas. No debe ser una muerte fácil. Pero cuando él estaba siendo apedreado, algo sobrenatural pasó. Y es que cuando un testigo de Dios testifica de la verdad y de la gloria del Cristo, el cielo se abre para él. El cielo está cerrado para el incrédulo. El cielo está cerrado para aquel que está bajo el poder de Satanás. Por esa gente sí debemos llorar. Pero hermanos, debemos regocijarnos porque hombres como Esteban, para ellos el cielo se abre, y dice que él vio a Cristo a la diestra del Padre y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hizo eco las palabras de su maestro en la cruz, porque el Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Aleluya. Y él pudo decir lo mismo que el Cristo. ¿Por qué? Porque la vida del Cristo estaba en él. Ya Esteban le pertenecía a Dios para toda la vida, para la eternidad. ¿Cuántos le pertenecen al Señor para la eternidad? Y el cielo se abrió para Esteban para recibirlo. Porque ese es el lugar eterno, la morada eterna para ti y para mí. Díselo a tu hermano: esa es tu morada eterna. Amén. Así que no te preocupes si tu casa tiene gotera. Si las ventanas no son las mejores. Yo tengo una ventana que la hoja de un hueco así en un mirador. Si las cambiamos, las podemos cambiar, las cambiamos, pero se va a quedar la ventana ahí. Cuando yo me vaya, Señor, se me queda la ventana, ¿no? Eso. Ventana. Dice que el Señor fue a preparar morada para nosotros, ¿verdad? Y todo esto que le pasó al Cristo, hermano, era porque tenía que cumplirse. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se pueden borrar los pecados si no hay derramamiento de sangre. Y esta sangre no es cualquier sangre, es la sangre santa del Hijo de Dios. No es la sangre de un chivo, de un cordero, de un toro, de un macho cabrío. No, es la sangre del Hijo de Dios. Tú podrás tener duda de la gran purificación que puede obrar su sangre. Como hay gente que repite: la sangre de Cristo tiene poder, pero en el fondo no creen eso. Tú no tienes que decirte tanto eso, solo creerlo. Hay poder, hermano, en la sangre de Cristo. Allí en Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, quiero mostrarle algo. Cómo la voluntad de Dios no puede ser tronchada. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, en este caso, Cristo venía a redimir al ser humano. Y iba a morir por el pecado de su pueblo. Y eso tenía que pasar. Y había alguien, porque puede ser que haya alguien que diga: hay una manera de evitar esto. Ustedes saben que Pedro en una ocasión quiso evitar que a Cristo le pasara eso, pero Cristo dijo: para eso yo he venido. Si yo he venido para eso, ¿cómo ya ve? Entonces, ¿para qué vine? ¿Entiende? Es como que usted vaya al banco a traer dinero y cuando llegue ahí se vaya. ¿Pero a qué viniste? ¿Qué propósito? No. Bueno, él sabía el propósito. Hay un propósito, hermano. Tú tienes que saber que hay un propósito en todo. Dice Juan capítulo 19, versículo 10 al 11:
Porque aquí vemos que en las Escrituras nadie podía tocar al Hijo de Dios si Dios no lo permitía. Eso indica que a ti no te puede pasar algo si Dios no lo permite, si Dios no quiere que te pase. Si Dios mismo no permite que Cristo fuera entregado en manos de sus verdugos, y esto Cristo lo deja claro cuando le habla a Pilato, y Juan cuenta que éste le dice a Pilato en Juan 19, versículo 10 al 11. ¿Por qué no me hablas?, le dijo Pilato. Preguntó Pilato, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? ¿Oyeron eso? Pilato diciéndole al Hijo de Dios, ¿tú no sabes que yo tengo el poder para soltarte o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Dice, tú me tienes que ajusticiar aunque no quiera, porque es el Padre que decretó desde antes de la fundación del mundo que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra de Dios se cumple. Puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra se cumple. Por eso Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde. Sí, Señor. Nada dejará de pasar. La palabra se cumple. Entonces este gobernador tenía autoridad. Hay personas que ocupan cargos y lugares de autoridad. Y nosotros decimos, yo voy a ver a fulano porque él tiene la autoridad, me puede ayudar a acomodar a este pariente o a ver cómo lo ayuda y esto y lo otro. Pero déjenme decirle que nada puede hacer ese hombre si no le es dado desde lo alto, si no es concedido por Dios. Es Dios quien abre y cierra puertas. Entonces Pilato no sabía eso. Él creía que podía hacer eso. Si yo quiero te suelto y si yo quiero te crucifico. Y Cristo estaba tan claro, le dijo, hijo, no me vas a soltar. Tú no puedes soltarme. Porque esto está decretado desde antes de la fundación del mundo. Eso está dicho por mi Padre. Y esto tiene que pasar y para eso yo vine a este mundo. Y allí en Isaías 53:10 dice la Escritura proféticamente sobre el Cristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, partirlo, molerlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Isaías 53:10. Ya estaba profetizado que Dios quiso quebrantarlo. Fue Dios. Entonces lo que estaba haciendo el hombre no era porque... No, eso tenía que suceder. Es por esa razón que Cristo le dice a esas mujeres que lloraban desconsoladas por Él, que más bien debían llorar y lamentarse por ellas mismas y por sus hijos, porque la maldad de los hombres es algo que nadie puede negar. Jesús veía todo el sufrimiento que sobrevendría al mundo después de su partida, y por esa razón les llama la atención a estas mujeres para que lloren por quienes en verdad deben llorar, no por Él, porque Él iba voluntariamente a aquella cruz. Él quería ir. Dice, yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Entonces, para Cristo resultaba más deleitable, a pesar de la angustia, dolor y sufrimiento, hacer esto, porque esto era lo que el Padre quería. Por eso en Getsemaní, cuando oraba, decía, Padre, si es posible, si hay otra forma, si hay otra vía, tú eres quien sabes. Porque sé que no es fácil lo que me espera, pero que no se haga mi voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué tú quieres para mí? Pues eso hazlo. No te tiemble la mano, que aquí está tu Hijo, para cumplir, para honrarte, para exaltar tu nombre. A eso vino Cristo, hermano. Entonces eso quiere que nosotros hagamos, iglesia, también, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9, hablando del Cristo, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien de todos nosotros. Entonces, Él experimentó la muerte para el bien de todos nosotros. Hebreos 2:9.
A sus discípulos les dijo unas palabras porque los vio muy tristes. En Juan 16, versículo 20 al 22. Ya casi estoy terminando, hermanos. Estoy saltando algunas cosas para no prolongar. En Juan capítulo 16, versículo 20 al 22, hay palabras de aliento para Cristo. Para sus discípulos cuando les dice: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Dice, qué palabras tan lindas, qué consuelo tan grande. Van a llorar, van a lamentarse, pero yo les traigo una gran alegría cuando yo salga de entre los muertos y les diga: porque yo vivo, ustedes también vivirán, hijos míos. Hermanos, vas a vivir eternamente. Yo cuando pienso en eso, una gloria eterna con Él, vida eterna, hermano. No creas que esto es una fantasía, es la verdad. Vas a vivir para siempre en un cuerpo incorruptible, inmortal, eterno, glorificado como el de Cristo. Ya no tendrá achaque, dolores, vejez, nada. Esto es algo que no cabe en nuestra cabeza, lo maravilloso que puede hacer, pero es lo que la Escritura nos habla. Cuando Pedro quiso impedir que Cristo fuera a la cruz, allí en Juan 26, versículos 53 al 54, en la Nueva Traducción Viviente le dice Cristo a Pedro: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Yo puedo pedirle a mi Padre que mande ángeles y los manda ya rápido y no tengo que ir a la cruz. Pero ¿cómo se cumple la Escritura de que el Cristo tenía que padecer, morir, resucitar de entre los muertos para llevarlos a la vida, para traerle perdón del pecado al hombre que está perdido? Entonces les dice en Lucas 24, versículo 25 al 27, dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto fue cuando Él se encontró con unos discípulos que iban camino a Emaús. Y ellos iban conversando en el camino, y Cristo, después de resucitar, se les aparece en el camino y comienza a conversar con ellos. Y ellos le dicen, y los ve tristes y demás, dice: ¿qué pasó? Dice: pero no te has enterado, tú eres el único forastero que va de paso y no has oído lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Han crucificado a Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Las autoridades lo sentenciaron a muerte, lo apresaron y lo crucificaron. Murió. Y Cristo comienza a hablarle de las Escrituras y llega a un lugar y dice, y se queda con ellos en aquella posada, y cuando parte el pan dice que le fueron abiertos los ojos y vieron que era el Señor. Y cuando lo reconocieron, y Él cogió y luego se desapareció. Y entonces ellos se quedaron conversando y dijeron, pero ¿acaso, cómo no nos dimos cuenta? ¿Acaso no ardían nuestros corazones mientras Él nos abría las Escrituras? El corazón arde cuando Cristo nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y entonces a estos hombres Él les dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lucas 24, versículo 25 al 27. Él les demostró que toda la Escritura estaban hablando de eso. ¿Cómo era que ellos no habían entendido? Insensatos y tardos para entender esta verdad. Entonces Cristo dice, lloren por ustedes mismos, porque sin mí nunca podrán llevar buenos frutos. Dice que en el árbol verde hicieron eso, cuanto más en el seco. Pero tú puedes ser un árbol verde si estás insertado en la vid verdadera que es Cristo, ¿verdad? Amén. Por eso Él les dice a sus discípulos en Juan 15, versículo 5, Reina Valera del 60, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Y esta última parte quiero recalcar aquí donde él dice, vienen días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? ¿Cuán terribles serán esos días que la gente suplicará desesperada, llena de angustia, que los montes o las montañas le caigan sobre ellos y los entierren vivos? Bien terrible va a ser. Las madres estarán desesperadas y preocupadas por sus hijos, de modo que serán dichosas aquellas mujeres que nunca pudieron tener hijos. Lloren por ustedes, porque hay muchos y hay mucho por quien llorar. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan un aplauso? Amén. Entonces yo les invito que se ponga de pie para adorar una vez más al Cristo, para contemplar su hermosura, para contemplar que aquello que ocurrió puede ser, para contemplar su hermosura y la santidad esa que tenías ahí. Contemplar su hermosura. Que iba a poner y... Y sí, esa misma.